Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda mitad de Escuchando de Película, el programa radial de cine súper internacional. Mi nombre es Algo Rosito y todas las semanas te traemos el cine a tu casa para que salgas a ver. Antes de pasar al tema final de esta semana, que va a tener que ver con todo lo que tenés que saber antes de ir a ver la segunda parte de Wolverine, y sin antes recordarles que vayan a nuestro grupo de Facebook, facebook.com/GorositoTV, para participar en el sorteo semanal de 3 camisetas con el póster de una película en cartera lección, gentileza de Copyplan. Vamos a aprovechar el comienzo de esta segunda mitad para presentar una de las muchas radios que nos retransmiten, y esta semana le toca el turno a Multipolar FM. Esta es una radio centralizada en mi viejo terruño, Miami, Estados Unidos, que al día de hoy tiene que ser una de las más grandes en Estados Unidos en habla hispana, y me arriesgo a decir que también posiblemente del mundo, porque muy pocas tienen el arrastre de ellas. Por más que tuvimos un tiempito en el que no salimos por ahí, esta es una de las radios que nos ha tenido por más tiempo al aire, y les cuento que es un placer estar por ahí. Siempre me han tratado muy bien y tengo un par de amistades a las que les estaré agradecido de por vida. Además de que tienen una programación estupenda con un montón de programas originales, que es a cual mejor y los invito a descubrir. En el caso de que nos quieran escuchar a nosotros por ahí, tienen que sintonizarnos todos los sábados a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, y la forma de llegar a la radio es yendo a multipolarfm.com. No te olvides que para ver la lista completa de las radios que nos retransmiten cada fin de semana, siempre podés visitar nuestra página, gorosito.tv, donde vas a encontrar eso y todas las cosas relacionadas al programa. It's over, Johnny. It's over. El tema final. Esta semana el tema final va a estar relacionado con The Wolverine, Lobezno 2 o Wolverine 2, que es como la vamos a llamar por acá, más allá de sus varios otros títulos como Wolverine Inmortal, ya que dependiendo de dónde nos estés escuchando, el título con la que van a sacarla va a ser diferente. Como siempre, el tema final es presentado por el consultorio odontológico Gabito Mira. Esta semana fui a hacerme la limpieza o cavitación, como dicen ellos, y la verdad que me quedó fenómeno. Les voy a confesar que la primera vez que me hice una limpieza de este tipo fue recién cuando tenía 31 o 32 años. No por falta de higiene, sino porque como que no era algo que se me hubiera ocurrido hacer antes, al estilo de terminar en una pedicura, por ejemplo. Y cuando me lo hice originalmente en Estados Unidos, me costó $500 solo esta limpieza. Y encima me decían que si no lo hacía ni siquiera podían empezarme a trabajar la boca. Y además hasta decir que acá con el doctor Gabito Mira el precio es infinitamente menor y los resultados tan buenos o mejores como los de allá. Y sinceramente se siente la diferencia cuando te haces una de estas limpiezas. Por lo que, si nunca lo hiciste, te invito a tratarlo, por supuesto, con el doctor Gabito Mira. Entre otras cosas, les recuerdo que, por ejemplo, si estás en Estados Unidos, como estaba yo, y tenés que hacerte más de un trabajo en la boca, entra a la página del doctor en consultoriogabitomira.com para saber más de su servicio Turismo en Salud, en donde por menos de lo que te costaría el tratamiento allá o la mayoría de los países, podés venirte a Uruguay a pasarte unos días de vacaciones y arreglarte toda la boca en tan solo como una sesión, porque ellos se especializan en este servicio, cerrando todo el consultorio para atender a una sola persona, y te aseguro que no te vas a arrepentir. Así que estés en Uruguay o en cualquier otro país, entra a consultoriogabitomira.com para saber más de esto o cualquiera de sus otros servicios y especialidades. Los que nos escuchan hace tiempo saben que hace como 2 años estamos siguiendo la película. En teoría nos tendría que haber llegado aún antes que Los Miserables,
pero como que las desgracias se fueron escalonando y apilando para que no pasara, teniendo que hacer un gran esfuerzo para que se diera. Increíblemente, uno de los problemas que no tuvo fue la mala recepción con la que la primera fue acogida. Al día de hoy tiene un 39% de aprobación en Rotten Tomatoes, que es bastante malo, pero en realidad no tanto como creo que se la recuerda, contando con una recaudación de 179 millones de dólares en forma doméstica, con un presupuesto de 150, lo que les dejó recuperar la inversión en forma local. Pero personalmente siempre me sorprendió que con casi todo el mundo que hablo me dice que le había parecido de mala para abajo, cuando personalmente no creo que esta película sea tan paupérrima. Me acuerdo que la primera vez que la vi fue como 2 meses antes de que se estrenara, en una versión pirata que en los efectos especiales tenía listo, cosa que fue extremadamente interesante de ver para enterarse de cómo funciona todo este proceso. Y por supuesto no quise mirar esta copia, sino que fui obligado a hacerlo con pistola en mano por una organización criminal. Después de eso terminé viéndola en el cine y, como si fuera poco, también la miré 2 veces en Blu-ray y no creo que haya sido tan mala. Definitivamente no es un clásico de todos los tiempos, pero si tuviera que decir, sinceramente me gustó. Más allá de eso, creo que la peor consecuencia que terminó trayendo es que X-Men Primera Generación no contara con la recaudación que merecía. Por lo general, este tipo de franquicias se ven afectadas por lo buena o mala de la anterior, y por eso la segunda parte hizo más plata que la primera, la tercera aún más que la 2, cuando casi todo el mundo dice que es la peor de la serie. Y al tener a Wolverine de jamón de medio en el sándwich entre X-Men 3 y X-Men Primera Generación, esta última terminó haciendo menos plata que hasta la original, cuando hasta en Rotten Tomatoes, que no es una página que sea muy amiga de las cosas de acción, tiene un 88% de frescura, siendo la más alta de la saga. Pero como digo eso, también hay que decir que este detalle no fue tomado en cuenta como una contra al hacer la secuela, ya que casi que fue como una garantía en forma automática, más allá de que ni creo que ellos sabían para dónde iban a agarrar. Originalmente el plan era hacer películas de orígenes de varios personajes, entre los que se rumoraban Storm, Magneto y hasta Deadpool, que en realidad fue presentado en Wolverine 1 de una manera muy diferente a la que lo conocemos en los cómics, y por supuesto siempre está latente la posibilidad de hacer una cuarta parte de la serie central. Lo de Storm no se terminó dando, parte del guión de Magneto terminó en X-Men Primera Generación. Deadpool todavía está esperando adaptación propia, cosa que muchos deseamos. Y es más, una cosa que no sé cuánta gente sabe es que Wolverine 1 tiene 2 finales ocultos, y puede que la mayoría, como muchos, conozca solo uno de ellos. En uno se ve a la mano de Deadpool, que está desprendida del brazo, caminando hacia la cabeza cortada, al estilo de como hacía la mano en Los Locos Adams, y cuando llega hasta ahí, él abre los ojos, ya no tiene la boca tapada, y mirando a la cámara hace shh, en una referencia clara al cómic, donde el personaje habla con la audiencia fuera de la acción en la que está viviendo, y por eso es que todo el mundo estaba suponiendo que a la hora de hacer una secuela él podría estar volviendo. Y en el otro final oculto, Wolverine está en un bar de lo que parece ser Japón, o al menos tiene una china de bartender, en donde dice que él bebe para recordar, y en el caso de que les interese les voy a dejar ambos finales ocultos entre los links de la semana de Gorosito.tv para que lo vean. Y como saben, este último final oculto va a ser el que tiene relación directa con esta secuela, al también estar ambientada en Japón, lugar emblemático para Wolverine en los cómics. Ya que estamos, también les comento que entre los links de la semana de Gorosito.tv van a poder encontrar muchísimas cosas relacionadas con la película, como la colección de póster que han salido hasta ahora, también un motion póster, que es uno de estos que parecen algo en movimiento, el link para ver la página oficial de la película, un detrás de cámara, un especial que hicimos nosotros mismos hace como un año, con las primeras noticias que salieron de esta película, y hasta un video chat subtitulado, en donde van a ver a Hugh Jackman respondiendo muchas preguntas del público. Y de nuevo, para llegar a ver todo esto, tienen que ir a www.gorosito.tv.
www.gorosito, gorosito con s.tv, y buscarlo entre los links de la semana. La cosa es que para el 2010 todo estaba listo para empezar a filmarla. La historia iba a estar basada en la saga japonesa, inspirándose nada más y nada menos en la serie que hizo Frank Miller a principios de los 80, teniendo como primer candidato para dirigirla a Bryan Singer, director de las dos primeras y casi que el padre de esta serie. No pasó mucho hasta que él se alejó del proyecto, pero a la vez esto terminó generando lo que podía llegar a ser la mejor noticia en la historia de este subgénero, ya que Darren Aronofsky podía estar reemplazándolo, él siendo uno de los mejores directores de esta generación junto a Tarantino y gente como Christopher Nolan, que en realidad fue el primero en aventurarse en hacer ese tipo de cosas, y creo que por eso mismo él demostró interés en casi que seguirle los pasos, aun cuando la primera parte de Wolverine, como le digo, no es que sea recordada como un clásico, y también puede decirse de La Fuente o La Fuente de la Vida, esta siendo la primera vez en donde Darren Aronofsky juntó fuerzas con Hugh Jackman. Para el final del 2010, Aronofsky estaba a bordo, teniendo que trabajar con un guión hecho por el mismo tipo que escribió Los Sospechosos de Siempre, así que más no se podía pedir, teniendo programado empezar la filmación en marzo del 2011 en Nueva York, para después moverse a Japón, en lo que decían que no iba a ser una secuela, sino una historia independiente que no tendría nada que ver con el resto, a diferencia de lo que se está diciendo ahora, que va a pasar después de los hechos de la tercera parte de X-Men, pero de eso hablamos más adelante. Lo malo es que unos días antes de empezar a filmarla, todo se fue a la merdis. Primero, Darren Aronofsky dijo que después de considerar todas las posibilidades, tuvo que alejarse del proyecto, porque al filmar la mayoría de la película en Japón tenía que estar lejos de su familia por demasiado tiempo, pero al poco tiempo resultó que en realidad el motivo no era este, sino que su esposa, la actriz Rachel Weisz, se había ido con Daniel Craig, el nuevo James Bond, mientras ambos estaban filmando Dreamhouse, lo que no solo resultó ser una vergüenza para él, sino también bastante curioso para mí, porque se había dejado saber que Fox había firmado a Darren Aronofsky y su compañía Protozoa Pictures por 2 años para desarrollar varios proyectos, la segunda parte de Wolverine siendo el primero de ellos, por lo que no entiendo cómo es siquiera posible que él se aleje así nomás, teniendo este contrato de por medio, y que encima no tenga ninguna participación ni como productor ejecutivo en las cosas de Fox, y encima ahora la película que está haciendo de Noé hasta la hizo para Paramount. En esos momentos se pusieron a pensar quién podía reemplazarlo, entre los que se consideraron a José Padilla, Doug Liman, Antoine Fuqua, Justin Lin, Gavin O'Connor y James Mangold, pero menos de un mes después terminó habiendo un terremoto con tsunami incluido en Japón, en las locaciones que pensaban filmar, así que entre que no sabían si iba a haber una réplica de este terremoto, que los lugares que necesitaban estaban en ruinas y que encima había una planta nuclear que estuvo por reventar varias veces, decidieron poner una pausa a la cosa, no dejándola tirada, pero al menos sí en el tintero. En agosto del 2011 decidieron retomar el proyecto empezando a filmarla por Canadá, pero de nuevo se puso en espera para que Hugh Jackman pudiera hacer Los Miserables y no fue hasta agosto del 2012 que pudieron ponerse enfrente de las cámaras con nuevo guión y empezando por Australia, que les ofrecía grandes incentivos fiscales para filmar por ahí, teniendo a James Mangold como director, que no hubiera sido mi primera elección, y es más, hasta Guillermo del Toro había dicho que había estado interesado para hacerla, pero al final se echó para atrás porque le hubiera implicado como 2 o 3 años de su vida. La filmación se hizo de julio a noviembre del año pasado en Japón y Australia, en donde hasta replicaron las escenas de Canadá, con un presupuesto de más o menos $100 millones, que como dato anecdótico es 50 millones menos que la primera, lo que es bastante raro porque supuestamente en las secuelas siempre gasta muchísimo más. Ahora, ¿de qué se va a tratar? Como les decía, la única constante fue basarla en la saga de Japón. En un primer momento se había dicho que iba a ser una historia que no tendría conexión con nada más, después que iba a ser una precuela de la primera parte de Wolverine,
y ahora se está diciendo que va a estar centrada después de lo que pasa en X-Men 3. Por lo que se sabe hasta este momento, Wolverine va a estar medio deprimido por las cosas que pasaron en X-Men 3, más que nada la muerte de Jean Grey, que era su novia, o al menos la compartía con Cyclops, que también se muere por acá, pero como que no tuvo mucho tiempo para disfrutarla solo de todas formas, y medio que acá se tira al olvido. En ese momento una persona que salvó de una de las bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía tenía las garras de hueso, lo contacta para darle el regalo de la mortalidad, y en el medio de esto se enamora de una japonesa y se mete en varios líos, teniendo que enfrentarse a enemigos como The Silver Samurai y Viper. Viendo los trailers, la cosa todavía no se establece demasiado bien, pero hasta donde entiendo los malos van a ser varios, el principal siendo The Silver Samurai, que como les comentaba la semana pasada, tiene varias encarnaciones y hasta no siempre fue mal. El primer Silver Samurai era un mutante que tenía el poder de cargar su espada o cualquier otra cosa con una fuerza que podía cortar lo que fuera, menos el adamantio, o casualidad, el metal con el que inyectaron a Wolverine. Y la otra versión más aceptada es una en donde él tiene un traje con armas y cañones y cosas así. Y por lo que veo acá, se van a tirar más a la segunda que a la primera. No dudo que vaya a tener algún poder mutante, pero no creo que va a ser el de cargar su espada, entre otras cosas porque no le serviría mucho contra Wolverine. Pero una cosa por la que Silver Samurai es conocido es porque cuando se juntaba con Viper, que va a ser la otra mala de la película, ella le daba un anillo con el que podía teletransportarse a cualquier lado. En un primer momento pensé que ella iba a estar acá solo para que le diera este anillo, pero viendo los trailers veo que la cosa no será así. En el cómic ella no cuenta con ningún superpoder, es una espía al estilo de la Viuda Negra, solo que mala, y en realidad la Viuda Negra también empezó como una mala, teniendo habilidades, pero en realidad su poder es tener un montón de plata e influencias en los mundos bajos, llamándose Viper, que es una serpiente venenosa, más que nada porque es una arpía y anda con tramas raras, con cosas que tienen que ver con chantaje y hasta en una ocasión haciendo cazar a Wolverine en el cómic como parte de uno de estos complots. Por lo que veo acá, este personaje va a estar presentado de una manera muy diferente. Desde el primer tráiler se ve que como que puede cambiarse la piel, ahí cuando se abre la cara estando encima de él. Y en otro vi que está tirando veneno por la boca, además de estar pelada. Y creo que de acá va a venir lo de Viper, porque esto de tirar veneno y cambiar la piel son cosas que pueden hacer las serpientes, cambiando la naturaleza del personaje 180 grados. Dentro de los malos también va a estar la mafia japonesa, mejor conocida como los Yakuza, que acá creo que también van a salir como ninjas, o los ninjas van a ser otros malos. Y si tuviera que apostar, y tengo que decirles, spoiler alert, si va a terminar enamorando de una japonesa que es la hija de uno de los jefes de estas mafias, la cual seguramente va a morir, y de ahí en más Wolverine se va a dedicar a vengarla. Y esto lo digo por el simple hecho de que ya se está filmando la cuarta parte de los X-Men y no creo que ahí llegue con novia o esposa. Parte de la historia se va a basar en que pierde sus poderes regenerativos, lo que además está decir no le va a durar mucho, porque también de perder esto ya dejaría de ser Wolverine la que viene. Si tuviera que apostar, como que acá van a tender a hacer la cosa más realista, al estilo de lo que acaban de hacer con Batman o Superman, a no ser por Jean Grey, que aparecerá solamente en un flashback o como parte de un sueño, porque terminó de filmar su papel en solamente 3 días, no va a haber personajes que conociéramos de antes, y el usar a Viper, que en teoría tendría que ser una humana, de Silver Samurai, que es un traje al estilo de Iron Man, la mafia japonesa y ninjas, como que esto va a tornarse en algo que estará dentro de las posibilidades de lo relativamente real, hasta mismo por el hecho de que Wolverine va a perder sus poderes. También asumo que esta va a tener que ser una de las últimas oportunidades donde Hugh Jackman va a interpretar el papel. Me acuerdo que cuando lo vi hace un par de años en Real Steel ya estaba bastante devenido a menos,
con más arrugas de las que tendría que tener alguien que supuestamente no envejece, ni hablar de Los Miserables, y por más que acá se está echando un cuerpazo hasta habiéndole pedido consejos para esto a Dwayne Johnson, los años no se los saca nadie de encima, y puede que este sea el motivo para que hagan dos películas tan juntas. Es más, si no fuera alguien tan importante, diría que van a matarlo, y por eso acá lo están aprovechando por partida doble, por al ser la piedra fundamental de esta franquicia, de una manera u otra, como por ejemplo, hasta siendo interpretado por otro actor, estoy seguro que va a seguir. Por más que tienen a Hugh Jackman y se promete el cameo de un X-Men del pasado, que puede llegar a ser simplemente Jean Grey, el resto del reparto no va a tener muchas caras conocidas, al menos en otro lugar que no sea Japón. Originalmente Jessica Biel iba a ser de Viper, pero se dejó saber que no pudieron llegar a un acuerdo, teóricamente por sus problemas de agenda, pero si tuviera que apostar, se dio así porque no podían pagar por ella, habiendo reducido tanto su presupuesto, siendo reemplazada por una actriz rusa que pega con el papel, porque en realidad ella es de descendencia de por aquellos lares. Como está pasando en la mayoría de las películas al día de hoy, fue filmada en 2D para después convertirla en 3D, lo que no entiendo muy bien. Digo, ¿es tan difícil usar estas cámaras 3D? En mi opinión, las pocas veces que he visto cosas filmadas con cámaras 3D, se puede ver la diferencia cuando te pones los lentes en el cine, aun si sabes que no todo, sino simplemente parte fue hecho así. Pero esto de la postconversión por lo general queda bastante mal. Es más, sin ir más lejos, la de Superman, que hasta este momento sigo pensando que es la mejor película de lo que va del año, no es que valga la pena verse en 3D en lo absoluto. En una de esas, y esto está más que lejano de confirmarse y hasta el día de hoy no he sentido más que rumores al respecto, pero se llegó a decir que a la hora de ir al cine puede que no tenga solamente la opción de verla en 2 y 3D, sino que también es posible que salga una versión para mayores de 13 años y otra para mayores de 18, lo que en mi opinión sería la pegada del año y una gran moda a empezar. Pero más allá de los rumores, al día de hoy ni se sabe si siquiera filmaron las escenas que la haría calificar para mayores de 18 años, y por más que con casi cualquier otra cosa diría que es imposible que se dé, por el simple hecho de que cuando sacaron la primera le pusieron un final oculto a una copia y otro final oculto a otra, en una de esas puede tomarse esto como un primer paso para tratarlo, lo que entre otras cosas demostraría la viabilidad para hacer películas de este tipo para mayores, y no como hasta ahora que tiende a ser de niños llegando a adolescentes, pudiendo ser el último empujoncito que le falta a la de Deadpool, que sí o sí tendría que ser para mayores, porque si no, que ni se molesten en hacer. Antes de pasar al resumen y también contarles un posible spoiler, les recuerdo que el tema final fue presentado por el consultorio odontológico Gabito Mira, y para saber más de sus servicios, tanto para uruguayos como extranjeros, a través de su programa Turismo en Salud, la forma de llegar a ellos es yendo a consultoriogabitomira.com. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. De haber sido dirigida por Darren Aronofsky al día de hoy, sería la película más esperada del año en forma personal. Pero ahora, por más que no me faltan ganas de verla, está después de Iron Man y Superman y un poquito más arriba de Thor 2, que en mi caso no es que me interese mucho del todo. Aunque por el hecho de que Darren Aronofsky quería estar involucrado con ella, como que la historia tiene que ser medianamente buena. Por más que definitivamente cambió desde la versión del guión con la que él estuvo involucrado. Y si tuviera que apostar, uno de esos cambios va a ser que al final de esta película va a haber algo que la una con la cuarta parte de X-Men. Entre otras cosas, ¿sí? Spoiler alert. Porque se ha visto a Patrick Stewart, también conocido como el Profesor X, caminando con Wolverine en el aeropuerto de Montreal, y se está pensando que esto podía ser la escena extra, y les aclaro que los dos estaban caminando, el Profesor X también, y tomando en cuenta que él murió en el final de la tercera parte y supuestamente iba a encarnar su conciencia en el cuerpo de su hermano gemelo que tenía una muerte cerebral, esto tendría que acabar en lo que se dé por ahí.
Definitivamente no va a alcanzar en taquilla ni a Iron Man ni a Superman, pero asumo que tendrá un buen primer fin de semana, entre otras cosas porque casi que no tiene competencia. Hay buenas películas el fin de semana anterior y el fin de semana posterior a ella, pero al menos tiene una ventaja de 7 días en donde está sola. Y hasta sea como sea, ya se sabe que el año que viene va a tener una pseudo secuela, así que no dependen de que sea lo suficientemente buena para llegar a ser más, pero ojalá que termine estando como todos esperamos, para que al menos toda esta espera haya valido la pena. Así llegamos al final, será hasta la semana que viene, a esta misma hora, por esta misma radio o por alguna de las otras de la cadena Gorosito. Si encontraste este programa empezado, te perdiste parte del mismo o lo querés volver a escuchar, siempre puedes hacerlo desde nuestro canal de YouTube, youtube.com/Gorosito TV, donde todos los lunes vas a encontrar la grabación del programa para verlo en línea, o si no, siempre puedes ir a nuestra página, gorosito.tv, donde no solo vas a poder encontrar todos los programas pasados, tanto para escucharlos en línea como para también bajarlos en MP3 y ponerlo en tu celular o MP3 player para escucharnos, estés en el gimnasio, en el ómnibus o donde se te ocurra. Además de que también los invito a ir a nuestra página para encontrar toda la información extra de las cosas que les cuento en cada programa entre los links de la semana. Y ya que hablamos de Wolverine 2 y Hugh Jackman, vamos a irnos con algo que tiene que ver con eso. Como saben, por lo general en el final de los bloques ponemos música que tiene relación a las cosas de las que acabamos de hablar, y por eso es que mi primer instinto fue buscar alguna canción que hubiera en esta película o en la original de Wolverine, pero todo es instrumental. Después hice lo propio con la música que pusieron en los trailers y me pasó lo mismo. Por el hecho de que Hugh Jackman canta y baila, miré en YouTube varias de sus cosas, pero ninguna me conformó como para poder terminar este bloque. No voy a poner algo de Los Miserables porque la verdad que no me da para eso. Y entre tanto buscar, encontré algo que no solo califica como todo lo contrario a lo que él hace en la segunda parte de Wolverine, sino que también va a ser algo que haga reír a más de uno. Antes de hacer la primera parte de X-Men, Hugh Jackman tuvo una carrera bastante importante en Australia, en donde más que nada hizo televisión, pero también 2 películas, y en la primera de ellas, Paperback Hero, no solo actúa, sino que también canta una canción que acabó en la banda de sonido, y con esto nos vamos a despedir, y estoy seguro que el 99% de la gente que escuche esto va a ser la primera vez que sabe que existe, y también habrá unos cuantos que ni siquiera van a poder creer que es de él. Así que acá tienen a Hugh Jackman y Claudia Karvan cantando Crying desde la banda de sonido de Paperback Hero. Hasta acá las noticias de la semana, será hasta la semana que viene, que Dios me los bendiga y ya no puedes decir que no sabías. I was all right